Bendiciones para cada uno de ustedes, los que nos siguen en las redes sociales. Aquí nuevamente su canal favorito y el que ustedes quieren interactuar cada vez que ven estos videos que se están poniendo cada vez más interesantes. Aquí es JCJ Podcast. Y este tema en el cual vamos a debatir algo muy importante, que estamos con 4 temas importantes, que son el catolicismo, tenemos los testigos de Jehová, y hoy que vamos a hablar acerca de los pentecostales, que es algo importante que debes escuchar, y creo que nosotros queremos que tú dejes tu opinión para saber qué piensas tú. Así que no te puedes perder este tema que está fenomenal. Bueno, hoy el tema que vamos a tocar es acerca de los pentecostales. Venimos hablando acerca del catolicismo, venimos hablando acerca de los testigos de Jehová, pero hoy el tema es acerca de los pentecostales. La palabra pentecostales, cuando estaban los 150 allí, cierto que sí, que estaban unidos, unánimes, y dice que se derramó el Pentecostés. Lo que hemos estado viendo alrededor, cuando nosotros leemos la Biblia y cuando nos vamos a Hechos capítulo 2, pero ¿de dónde proviene esta religión llamada los pentecostales? Porque hoy la gente está tan confundida, claro, que dice, ¿cuál es la verdadera religión? En las redes sociales me dijeron, un comentario me dijeron, que la humanidad no necesita de religión ni de Dios. Pero ya eso es otro tema. Es importante también aclarar a las personas cuáles son estas religiones, claro, dónde comenzaron, de dónde salieron, porque la gente se siente confundida hoy en día, ¿cierto? Aún nosotros estando en el cristianismo nos sentimos un poco confundidos porque queremos llegar a la salvación y estar bien delante de Dios, ¿cierto? Claro, que sí. Claro. Entonces, ¿de dónde proviene esta iglesia pentecostal? Pues era un profesor de Estados Unidos. Él montó un instituto bíblico. El señor se llamaba Charles Fox. ¿Sí? Parham, algo así. Mejor ponte a aprender inglés. Este señor era como un predicador también. Le gustaba mucho las cosas de un teólogo, digamos así, y hizo una institución bíblica. Ahí comenzó a estudiar la palabra, a profundizar un poco más sobre lo del Espíritu Santo y esas cosas. Y con ciertos alumnos en una reunión comenzó a profundizar el tema tanto que es cuando, según ellos, pues según lo que uno investiga de ellos, comienzan a tocar por primera vez lo que es la presencia del Espíritu Santo y habla lengua, según ellos. Después de ahí, la primera persona que habla lengua es una mujer en ese tiempo. Eso fue en 1900. Comienza ella a experimentar eso por primera vez. Y desde ahí comienzan después los otros alumnos, otros profesores. Okay. Desde ahí él pasa un tiempo y se muda a otra parte, que es donde conoce a una persona de raza negra, sí, tuerto de ñapa, venía del rechazo. Él es el creador del este famoso religión pentecostal. Mira que esta religión se deriva en el siglo XIX, pero lo que me llama la atención es que el catolicismo, que nosotros habíamos entablado el tema anterior, claro, viene de una época antes, mucho antes que el pentecostal. Sí. Pero el cristianismo es el que se basa hoy en día, que viene mucho más antiguo que el catolicismo, que los testigos de Jehová y que los pentecostales. Porque dice que la primera vez que hizo llamar cristiano fue cuando estaban en Antioquía, en una de esas ciudades. Fue la primera vez que se llamó cristianos. Pero dice, o bueno, he escuchado de que las personas cuando dicen así, dicen que la palabra cristiano lo hicieron como una forma de burla. Pero sea de burla o no, realmente nosotros somos de Cristo, ¿cierto que sí? Claro. Pero aparte de este hombre, dice usted que fue en los Estados Unidos, ¿cierto que sí? Sí. Fue un hombre de la raza negra que en ese tiempo prácticamente era un esclavo, me imagino yo. No eran esclavos en ese momento, pero sí existía el racismo. Era un racismo. Era racismo en ese tiempo. O sea, todavía está.
Lo que pasa es que de pronto aminoró un poco, por las leyes y todo pero eso. en ese tiempo Era el bastante nivel... fuerte. Nos vamos a ver, para aportar algo a la historia, pues, como tú dices, fue un estudio bíblico. Claro. O sea, una célula que fue en una casa, en una calle. La calle se llama Azusa, Sí. allá en Estados Unidos. Y es de ahí donde parte, comienzan a experimentar ese avivamiento del Espíritu Santo. Ok. Comienzan como que a ver que todos comienzan a hablar lenguas, por lo que dice Jerry. Hubo un estudio profundo del Espíritu Santo y comenzaron como que a experimentar y comenzaron a ejecutar esas enseñanzas, o sea, prácticamente esa doctrina, enseñarle a las demás personas. Claro. El avivamiento que se hubo en ese momento y de ahí donde se partió, o sea, comenzó a crecer, a avanzar la religión pentecostal, Ese señor se llamaba William Seymour. Mejor ponte a aprender inglés. Exactamente. William Seymour. Fue uno de los promotores de lo que impulsó el pentecostal, O sea, la religión él pentecostal. fue, en pocas palabras, el creador. Sí. Ya, Exactamente, porque él es el que toma la iniciativa de hacer. de, bueno, mira, él lo invitan. A él lo invitan a Los Ángeles a una prédica, entre comillas. Él no era de pronto tan reconocido. Lo invitan por primera vez en Los Ángeles. Le cerraron las puertas de la iglesia después que él predicó. Prácticamente lo echaron. ¿Por qué lo echan? Porque ellos nunca habían experimentado cosas según el bautismo del Espíritu Santo para Ok. que hablen lengua. Y él habló bastante de eso, que a unos le llamó la atención, pero a los de la iglesia A otro no. no, rechazo. Él se van, pues en un grupito, se va él, el grupito lo busca y le dice, nosotros queremos que usted nos siga hablando de eso. Y ahí es donde se mudan, nos lo invitan a una casa en Ok. Susa, ¿cómo es? Azusa. A Susa. Lo invitan a esa casa y ya ahí como que, digamos, comienza a tener una acogida buena, comienza a llegar gente. Claro. Ya la gente comienza a experimentar lo que él estaba enseñando. Desde ahí, como él vio que él estaba quedando ya pequeño eso, sí se mudan a un local, a un edificio, le llamaban, Ensanchando. más grande, y ahí es donde comienza, como digo yo, todo el flow. Porque ahí es donde eso crece tanto que ya la gente, eso se regó, y ya la gente venía de otro lado, otro lado, otro lado. Y en ese son, pues, yo puedo decir que creo que, yo digo, de pronto las personas que llegaban por querer experimentar algo diferente a lo que ya vienen viendo, Claro. se acercan ahí y quizás algunos digamos que lo tocaba el Espíritu Santo, algunos pues otros por show, porque siempre pasa esas cosas. Y puede que sí. Mira, él tuvo un rechazo también porque la gente que se estaba acercando, ya él llevaba 3 días predicando el Espíritu Santo y supuestamente tocaba a los nuevos y él no había sido tocado. Entonces yo digo que él pudo manipular eso, porque al tercer día, al ver que ya le estaban dando como que este man está predicando esto y él nada, y él comienza supuestamente a hablar lengua. Ok. Cuando comienza a hablar lengua, digo, pudo haber una manipulación de parte de él o en realidad lo pudo haber hablado. Así es. Sí, porque muchas personas tienen por poco el hablar en lengua. Claro. O le dicen que están locos o todo tipo de cosas. Mira que desde hace mucho tiempo se viene viendo esto acerca de el hablar en lengua. Mira que a ellos le llaman glosaloria, que significa dones de lenguas, o sea, que Ok. tienen el don de lenguas. Al ver ellos la manifestación del Espíritu Santo sobre ellos, un Pentecostés, es ahí donde se deriva el hecho de estas personas que se creó y se fundó la iglesia pentecostal, me dicen ustedes. Ok. Pero este hombre, al ver que la iglesia iba creciendo poco a poco y se iba expandiendo más, no solamente en ese lugar, en esa ciudad, sino de norte, sur, este y oeste, Muchas ciudades. y muchas ciudades, porque Sí. hoy en día esta iglesia es una de las más grandes aquí en el mundo y en Claro, todos una los de las más- territorios. Una de las más reconocidas. De ahí es Claro. donde viene estos juegos. Sí, es ahí donde vienen los rabacucos. Pero al ver esto, o sea, yo me hago una pregunta: ¿en quiénes o en qué creen ellos? Bueno, normalmente ellos creen
en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Sí. Pero los tocan los tres. Mas no creen en la Trinidad. Ok. O sea, creen que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son una figura que obran o actúan de diferente manera. Y todos ellos tres parten de Yahweh Ok. o de Jehová. Normalmente Dios tiene muchos nombres. Mm. Se hace reconocer por muchos nombres. Claro. Entonces, ¿qué hacen ellos? Que toman a Yahweh o Jehová, en este caso, como su Dios altísimo, Dios grande, y el Padre, porque no te hablan de Dios, te hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como tres figuras totalmente distintas, o sea, cada quien con una función distinta. Claro. No lo toman ellos como una Trinidad. Cuando decimos una Trinidad, o sea, que de los tres son uno solo. uno solo. O sea, no toman eso como una Trinidad. Por eso es que hay muchas personas que le dicen los Jesús solos, ¿cierto? De Bueno, hecho, yo he escuchado así. Lo que pasa es que esa pentecostal tiene muchos bracitos. O sea, eso es intenso porque, bueno, ellos, está esta, que es donde comienzan. Digamos que este es el inicio de ellos. Sí, el Pero Jesús entonces llega cristiano pentecostal, pentecostal solo, Ok. cristiano, como estaba diciéndote yo que día, ¿no? Y nosotros qué seremos entonces, cristiano pentecostal. Mira que los cristianos pentecostal, hay cristiano pentecostal, pentecostales solo. Ahí, pues yo estaba viendo que hay un montón de pentecostales que yo digo, hasta ahí, ¿a dónde va para esto ya? Está que yo digo, no, nosotros como que somos cristianos pentecostales modernos, Sí. porque, o sea, otro bracito más, porque, y ahí le vamos añadiendo y cuando venga a ver quién sabe qué seremos. Porque mira, fíjate de que mi madre, pues ella es de esa religión, o venía de esa religión. Yo le metí un coquino, mija, eso no es así. Alíñate. ¿Por qué? Porque ella dice, no, ya yo no me voy a bautizar porque ya a mí me bautizaron. Y un día que yo fui al pueblo del origen de mi tierra, yo fui allá y todos ellos son pentecostales unidos de Colombia, conocidos como los Jesús solos. En ese momento, cuando yo estoy leyendo la palabra, yo la voy a leer hoy en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ok. Ella dice, no, en el nombre de Jesús. ¿Cómo así? El Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. No, en el nombre de Jesús. Nosotros bautizamos en el nombre de Jesús y todo es en Jesús. Pero entonces, estudiando un poco, yo dije, pero ¿de dónde se agarran ellos de que son Jesús solo? Ok. Pero vamos al libro de Hechos, está dando su primer sermón. Ok. Y cuando los que están alrededor dicen, ajá, ¿y qué vamos a hacer? Entonces les dice, bautícense en el nombre de Jesús. Hay una incógnita aquí, porque cuando Jesús le da la tarea de hacer discípulos y bautizar, Jesús le dice, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué error hay aquí? O sea, del expositor, o sea, del escritor. Ok. ¿Por qué? Porque si Jesús nos manda a bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces ¿por qué Pedro dice en el nombre de Jesús? Me da a entender a mí, en este caso estudiando y analizando ese punto de vista, pero pasa algo que yo llego acá como que en lo humano, en mi pensamiento. Hay un celular nuevo que está saliendo que es el Oppo. Y hay un celular llamado iPhone, el Ok. iPhone 15. ¿Sí o no? Si a ti te presentan, Jason, esos dos celulares, Sí. ¿cuál escogerías tú? El iPhone. El iPhone, ¿sí o no? Claro. Porque es el que tú más reconoces. Exacto. Y ya tú conoces la calidad. En cambio a pesar que están haciéndole fama y todo, apenas está saliendo. Tú no conoces la calidad realmente de ese. Exacto. Entonces yo me hago referencia. Jesús en ese tiempo era un iPhone. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque ya había sido reconocido, ya tenía un reconocimiento. Porque Claro. antes de hecho se hablaba más de Jesús. Y cuando viene hecho, viene a participar o hacerse notar más el Espíritu Santo de Dios. Así es. Entonces, Oppo viene siendo el Espíritu Santo, o sea, está saliendo apenas. Ok. Entonces, como nadie conocía el Espíritu Santo, ni el mover, ni el poder del Espíritu Santo, Claro. en ese momento, porque Jesús estaba. No quiero decir que el Espíritu Santo no estaba antes, sí estaba, pero no se hacía notorio como se está haciendo desde a partir de Hechos en adelante. Así es. Entonces, Pedro, me imagino yo acá en mi ignorancia, Pedro dice,
pero yo no le puedo presentar al Espíritu Santo si apenas lo estamos conociendo nosotros. Claro. Mejor vamos a presentarle a Jesucristo. Y de hecho ni siquiera Pedro sabía qué era lo que estaba sucediendo. Es que fue algo, o sea, apenas estaba siendo notorio Claro. la participación del Espíritu Santo, o sea, con más fuerza, porque Jesús ya no estaba. Claro. Pero él dijo, dejaré al Consolador que es el Espíritu Santo. Así es. Y ellos estaban esperando la promesa. De hecho, yo me hago referencia aquí en mi imagen, que cuando Jesús le dice, dejaré aquí Al Consolador. al Consolador, ¿cierto? El Espíritu Santo. Ellos se hacían creer que era una persona como tú y como yo. Porque cuando Isaías proclama a Emmanuel, Dios con nosotros, y dice que el Mesías iba a venir, ellos lo esperaban como con carros de fuego, como Así si fueran es. a destruir a los romanos, Exactamente. ¿cierto? Claro, Pero ¿cómo claro. vino Jesús? Humilde en persona, normalmente. Una persona Común. normal, común como nosotros, Claro, 100% Dios, 100% hombre. Pero lo que me llama la atención acerca de esto es que cuando Jesús llega, Él no llega con carros ni fuego. Sí, ¿pero dónde vino? Imagínate. ¿De dónde viene Jesús? De un pesebre. ¿Y qué era un pesebre? Era una persona, era un lugar donde echaban prácticamente todos los desperdicios de los cerdos, de los animales, de claro, todo. O sea, un lugar humilde, más que humilde, porque ni una casa era. Es correcto. Entonces, en ese tiempo, ellos apenas estaban conociendo las obras del Espíritu Santo. Exactamente. Por medio de Jesús. O sea, en este caso, la imagen, porque cuando Jesús se bautiza se manifiesta la Trinidad. Claro. Estaba el Espíritu Santo y todo eso. Pero en este caso, el que estaba haciendo como que en la imagen, en ese momento, el boom, era Jesucristo. Era Jesús. Pero Jesucristo se fue. ¿Y quedó quién? El Espíritu Santo. Entonces ahí comenzaba el boom del Espíritu Santo. Así. Y ya no vemos, ¿cómo se llama? Porque ahí dice que repartió lenguas. Claro. Pero date ver las lenguas que repartió. Ahí mismo en Hechos 2 dice las lenguas que repartió. Porque cuando los que estaban alrededor quedaban asombrados diciendo, esto es obra del Señor. Claro. Porque ellos siendo israelitas, judíos, hablan nuestra lengua. O sea, ahí debe ver que no eran lenguas celestiales, ni ¿cómo podemos decir? Sino lenguas humanas. Es ahí donde eso se vuelve confuso. Exactamente. Esa es la parte que de pronto yo estaba leyendo según la Biblia y fuera de la Biblia. Claro. Y ahí es donde tú entras en una controversia y fea, porque tú te quedas ahí en esa parte de Hechos, donde lengua, y está hablando es como de lenguaje, está hablando de un idioma. Claro. Entonces dice, ellos entendían la lengua que hablaban esto, pero se preguntaban que por qué, o sea, cómo la hablan y nosotros la entendemos, pero entonces da a entender de que, pues a mí me da a entender de que no están hablando otro idioma. Por decir, yo hablo español, aquel habla inglés, yo estoy entendiendo el inglés y no soy nada de eso. Claro. Me está hablando de la lengua en ese tipo. Claro. Entonces yo me preguntaba, ¿y de dónde sale todo este cuento ya de la lengua? Por lo menos esta chica de que la que primera experimenta la lengua es alguien con apellido como Asne, algo así ya. ¿Qué ¡Qué más? buen Osne, inglés! algo así. Esa muchacha pues experimenta eso. Hasta esa historia me la puedo yo de pronto decir, si es bien, créela, porque pues están experimentando algo que viene ¿Cómo el día de del Dios, el Pentecostés Espíritu estaban Santo lo toca experimentando algo nuevo? cuando ellos se van a cierto lugar que es donde ensanchan a su iglesia. Claro. Esa iglesia era unánime, o sea, día y noche estaban ellos en Es que- su cuento, metidos en su cuento como era. Porque estaban experimentando el día del Pentecostés, porque después de que pasó eso, ellos siguieron, Exacto. o sea, estaban profundizándose el día del Pentecostés. La pregunta mía, ¿será real eso o no será real por ¿El el qué? tiempo que era en ese tiempo? ¿El qué? Lo que pasaba ahí. La lengua. porque en ese tiempo, donde estaban experimentando en esa iglesia en ese tiempo. Bueno, Eso mira. fue en 1905 o 6 más o menos. 906. ¿Sabes por qué la pregunta mía? Porque desde ahí para atrás no había pasado nada según lo que uno podía entender, sino desde lo que escribieron en la Biblia hasta ese tiempo, en ese espacio que pasó. Y es un montón de años. O sea, ¿Por mira, qué hasta 1905 alguien revive eso
y con qué fin, o sea, experimentando. Yo te puedo entender de las cosas de Dios porque me agradan todo esto, pero ahí es donde cualquiera se puede confundir si profundiza eso. Mira en este caso, tú dices el tiempo. La diferencia en el o sea, los pentecostales, o sea, tú me estás hablando del pentecostal hacia atrás. Vemos que Pedro también manifestaba el poder, mas no sabemos si Pedro hablaba en lengua. Claro. ¿Ya me entiendes? Entonces, vemos de que hay un momento de que de pronto que tú no lo veas no quiere decir de que no está aconteciendo. Claro. Ya, porque un estudio, o sea, algo que se ve, que es notorio, obviamente va a resaltar. Así es. Pero ella tuvo la experiencia, la quiso impartir. ¿Cómo saber si es o no es? Y eso te lo confirma Dios. ¿Ya me entiendes? Porque si conocemos, si estudiamos una parte de cuántas lenguas hay, en el sentido de que conocemos la lengua, o sea, cuando hablan de lenguas, hay lenguas angelicales, Sí. lenguas celestiales y lenguas humanas. Que en el día del Pentecostés me da a entender que se hablaron fueron lenguas humanas porque el ser humano entendía. Claro. La angelical, y ese es tú con Dios, y la celestial, bueno, y ahí sí te la dejo ahí, no sé si, porque eso se maneja por jerarquía, por Claro. niveles. Así Ya, uno acá habla en lengua. No está mal, uno habla en lengua, uno no entiende, no hay intérprete tampoco, pero en este caso, Y allí es donde yo lo veo mal. bueno, date ver que tú lo ves mal, porque no hay intérprete. Pablo dice, mejor que se calle sin Basándome intérprete. en la Biblia. Claro. Basándonos en la Biblia. Pero hay un pero, porque la Biblia dice, el que habla lengua se edifica a sí mismo. Así es. Ya que tú lo quieras hacer con el micrófono y es distinto. O sea, Pablo en ese momento, o sea, me da a entender. Se ahí edifica, donde se ahí me da a edifica el entender mismo. Si Pablo hablaba en lengua realmente. Claro. Mira, se edifica el mismo. Y más adelante, si sigues leyendo, dice, si lo vas a hablar, y por decir, no lo vas a traducir, o no lo vas a, no sé de qué forma transmitirlo, mejor no lo hables. En el pocas caso, palabras te está porque diciendo no eso. le entiende, porque tú cuando hablas lengua también estás profetizándola a la iglesia. Así es. Es que tú tienes que, o sea, cuando tú hablas lengua es porque has tenido un encuentro con quién, con el Espíritu Santo, y es porque Él te ha enseñado o te va a enseñar cómo manejar ese don. Claro. Tú tienes, es ahí donde se activa también el discernimiento de espíritu personal, ya que tú lo quieres malinterpretar y cogerlo para cosas malas ya es otra cosa, pero cuando tú Claro. se te activa el don de lengua, tú tienes que pedirle al Dios el discernimiento de espíritu para saber cuándo estás profetizando y cuándo te estás edificando tú mismo, Así es. o cuándo estás, pues, por decirlo así, comunicándote con Dios. Que Así Dios te esté hablando o que Dios esté hablando a la iglesia. Así es. Porque Dios te usa y tú hablas lengua. Y a medida que tú hablas lengua, tú mismo interpretas. O sea, está Dios hablando a través de ti. Claro. Pero pocos son los que entienden. Porque el intérprete, sea de allá o seas tú mismo, él te va a decir ciertas palabras. No todo en general, o sea, lo que realmente quiere Dios hablar. Pero Él va a seguir hablando. O sea, el espíritu de uno se conecta con Dios. Porque él comienza a gemir, comienza a hablar directamente con Dios. Y cuando digo, edifica a sí mismo, a uno mismo, porque tu espíritu sabe de que tú tienes necesidad. Así Y el es. espíritu conoce la necesidad del pueblo. Entonces, si tú activas, en este caso no hay un intérprete, pero tú estás profetizando, tu espíritu, porque aquí ya no se habla humanamente, Así es. aquí no es de entendimiento humano, sino de entendimiento espiritual. Si tú estás profetizando y tú sabes que tú estás profetizando porque tienes el discernimiento, ya has manejado ese don, ya lo entiendes, ya sabes cómo manejarlo, y tú sabes que estás profetizando, el espíritu de aquella persona va a escuchar y va a entender lo que tú estás diciendo, y es cuando se activa también el don de lengua en aquella persona. Así es. Porque es de espíritu a espíritu, no es aquí ya no se trata de la carne, si entiendo o no entiendo, se trata del espíritu a espíritu. Mi espíritu, puede que yo estoy hablando lengua, tú no me entiendes, pero tu espíritu sí me está entendiendo, Claro. y se activa en ti, tú comienzas a hablar en lengua también. Así es. Pone tú que tú no me entiendes, tú estás desconectado normalmente, no está mal, porque hay gente que en la iglesia va de todo.
Así Hay gente que es. está pendiente, hay gente que se mete, hay gente que no se mete, pero lo que realmente se mete, por eso en el Pentecostés dice, estaban unánimes. Así es. Ya, unánime. Y mira lo curioso que es, que no estaban de pie, Es correcto. no estaban saltando, sino que estaban sentados. Ahí en Epa. Hechos dice, estaban sentados. Y en base a las religiones, y te voy a hablar en general, para no hablar de una sola, pentecostal o no pentecostal, pero los que supuestamente dominan lenguas o no sé, danzan quizás, yo tengo respeto hacia eso. Yo tengo respeto hacia la lengua, hacia la danza, pero hay personas que no me convencen. Por mucho que tengan el don, nunca me van a convencer. Ese te ¿Y sabes digo. por qué no me convencen? Yo te lo voy a poner más facilito. Si a mí me toca el Espíritu Santo y me pone a hablar lengua, yo te digo, ya tuve una experiencia con eso. No me ha tocado, pero si me tocara ahora mismo y me pusiera la lengua, gloria a Dios que sea así, pues yo te voy a poner, como te dije, más facilita la cosa. Yo estoy marcando un antes y un después Claro. en mi vida. Así. Claro. En mi vida, y es la parte que no comparto con el que lo hace. En mi vida estoy marcando un antes y un después, que si yo experimento la lengua y digo, epa, me tocó el Espíritu Santo, me puso la lengua, entonces yo digo para dentro de mí, ponte serio, Claro que la que esta bendición. vaina es más real de lo que parece. Entonces yo vengo y veo a un montón de personas que supuestamente hablan lengua, y yo digo, ¿qué experiencia tienen ellos si aquí hacen de todo, en un templo hacen de todo, y fuera de ello te estoy hablando unos pasos? Ya tú los ves, o sea, si yo experimento algo que tiene que ver con Dios, con el Claro. Espíritu Santo, a mí eso me va a marcar. O sea, tiene que haber un cambio. Y en mí obviamente. va a haber un cambio. Así Más, es. yo desde el día que di un paso o hice un pacto con Dios, ya hubo un cambio en mi vida. Claro. Sin experimentar eso. Al experimentarlo, pues el paso ese tiene que ser más grande. Claro. Es que mira, la Biblia realmente te lo aclara. En Apocalipsis que vendrán falsos ¿qué? Profetas. Falsos profetas. En la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, porque muchos vendrán a los pies de Dios, Claro. diciendo, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre sanábamos enfermos, en tu nombre hacíamos esto, en tu nombre predicábamos, en tu nombre hacíamos señales, prodigios. ¿Sabe qué le va a responder Dios? Apartado de mí, hacedores de maldad, No, ni malditos siquiera no eso. conocí. Ni siquiera le dice eso. Maldito. O sea, los O sea, maldice. Aún así, entonces, obviamente, apoyo ese punto de que hay gente que habla, pero, Sí. o sea, como te dije, Creo aquí que no esa- se basa, Creo que exageran un poco la cosa. es que aquí no se basa de eso lo es lo que natural, Sí. aquí se basa lo espiritual. Es Cuando correcto. tú ves una persona hablando en lengua, tu espíritu se conecta con esa persona. Así es. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque hay espíritus que se encuentran. Tú ves un drogadicto y tú lo metas en la iglesia y él no se va a juntar contigo. Pero ponlo en una discoteca y te va a buscar el primer drogadicto. Son espíritus que se conectan. Claro. La enfermedad va a buscar un espíritu para generar más enfermedad. Así es. Entonces, en este caso, hablamos del Espíritu Santo. Si yo tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablo lengua y todo eso. Y en ese momento desciende la gloria y yo estoy hablando en lengua. No te ha tocado el caso. Pero tú tienes ese encuentro porque de pronto tú lo estás anhelando y de repente tú te estás buscando y te estás poniendo con Dios. Tu espíritu se conecta con el mío. ¿En qué sentido? No estoy diciendo que se van a unir, no, tampoco. Pero ¿en qué me llevo? De que se unen a clamar por una sola necesidad. ¿Y qué es? Que descienda el Espíritu Santo. Claro. Y es cuando comienza tú a tener esa experiencia. Obviamente, la convicción de lo que acontece en las iglesias, lo da el Espíritu Santo si es bueno y si es malo. Tú tienes el Espíritu Santo o tú estás cogiendo en serio las cosas de Dios. Cuando tú ves algo raro en la iglesia, hay un choque. Epa, esto no me agrada. Así es. Esto como que no me convence, como dices No tú. encaja. No encaja ahí. Entonces, pero no quiere decir de que está mal. ¿En qué sentido? Ese es el allá con Dios. Así es. Tú no te puedes pasar ese límite allá a juzgar o decir algo porque tú no eres juez para decir si es bien o no bien lo que hace el Espíritu Santo. Así Sino Otra- que ese es allá con Dios y tú te metes con Dios acá Otra que aparte. también veo en las iglesias que la Biblia enseña que, pues que digamos 1, 2 o 3 es como lo hagan, o sea, como un orden. Ok. Primero 1, después 2, 3, pero no, tú estás en iglesia y yo creo que ahí, bueno, más en estas pentecostales,
hay 10, 20 hablando el mismo cuento y parecen es metaleros. Ya, con el rock ese que se chocan y no sé qué. La misma vaina, man. Yo no le veo, o sea, yo los veo sin que necesidad de escucharlo, nada más que esté viendo lo que está pasando, nada más con vista, sin escuchar lo que hacen. Y yo digo, hey, tú ves un rockero Igual. igualita la misma vaina. Es que la gente, como dice tú, Jason, exagera. O sea, creen que porque, uno no puede controlar su cuerpo cuando viene el Espíritu Santo o cuando estás danzando. Exacto. Eso yo lo tengo claro. Pero eso se nota. Pero exactamente, la carne se sujeta al Espíritu, o sea, uno no lo puede controlar. Pero el día del Pentecostés me da que sí lo puedes controlar. Cuando se derramó el Espíritu Santo, no estaban aplaudiendo, no estaban ahí danzando, no, estaban sentados. Ahí sentaditos recibieron el don de lengua y comenzaron a hablar en lengua. Pero hay gente que de pronto como para que vean que Es el show. Ay, lo tocó el Espíritu Santo, ya fue bautizado, hay esto, hay lo otro, para que vean que ya yo hablo lengua, yo sé, quema la rama seca, Rambo Y saca allá la en la bazooka. casa le dan con la rama seca a los hijos y al marido. Sí. Entonces, mira que hacen mal los pentecostales en este caso. No dejan participar. ¿Cómo así? Ellos tienen esta doctrina de que si tú te vas a subir al altar a enseñar, a una prédica o a hacer cualquier actividad que tenga que ver con representación a la iglesia, tú tienes que hablar lengua. Si tú no hablas lengua, tú no puedes participar. ¿No? Entonces tú los invitas a donde tú los invites, porque se hacen notar, ese es el exagerado. El famoso Rabacuco es un pentecostal, ya, y ese es exagerado. Yo siento que me estoy transformando. Comienza con el Dragon Ball, comienza con el Dragon Ball a poder. Tú lo sentiste, lo sientes, se la pasa así ya. Y yo a ellos los veo como más showceros en ese cuento. Sí, sí. Que es la parte como que, yo bueno, que hables lengua ya que carajo, pero ¿por qué lo tomas así o por qué lo haces así? Entonces yo no sé si ellos son como que tan perfectos según ellos y tienen el don aparte de la lengua de también de señalar, porque tienen es un don de señalar. Ey. Tú estás mal, te va a llevar el diablo, es más, le voy a orar a Dios para que te muera. Yo creo que Y ellos te son, maldicen, los desgraciados te maldicen. yo creo que esos son los cónsules del infierno. Pues como que No, ey, somos jueces aquí en la tierra. Y yo una vez hablé de ese tema aquí. Yo una vez hablé de ese tema y dije que en un sueño, lo que pasa es que yo no supe interpretar eso ya. Pero ya a esta altura de la vida, o sea, sí te puedo decir, a mí me mostró prácticamente Dios eso a mí. Ok. De que la mayoría, mira, yo no quiero que tú hagas eso. Porque la mayoría de esas personas son los que están allá en el infierno. Ni siquiera, ellos hablan de Dios supuestamente, pero ellos son los que están en el infierno. Y de hecho eso hace que la gente se aleje de las cosas de Más. Dios porque la gente ve esos shows y quiere decir, no, pero si yo quiero ser cristiano mejor, así no quiero ser yo. ¿Sabes también con qué pasa? Cuando imponen mano. El que te tocan, la gente nueva no le gusta eso. Correcto. Quieren Y arrancar bueno, la cabeza. si viene cualquier predicador o igual de cualquier iglesia y te toca, comienza la mecedora aquella. Correcto. Y ella que no quiere y el man está, y ella que no Se le quiere. empujan y hasta que no No, y se caiga, no he le- visto videos donde hay una muchacha que manotea al man. Sí. Sí, yo vi el y video. él de rabia como que la Sí, empuja ya. Sí. Entonces yo dije, mira, o sea, ¿qué tipo de religioso? Porque no sé qué religión es el man. Yo, ¿qué tipo de religioso es? Imagínate. Donde uno, o sea, ¿sabes por qué yo veo todo esto en burla? Porque a mí Jesucristo no me mostró nada de eso. ¿Y Es que quién en no ningún enseña momento. eso? Él no me mostró nada de eso. Y para mí, al que yo debo seguir es a él. Es que mira, Así es. si tú ves la multitud que le seguía a Cristo y Jesús nada más se sentaba y enseñaba Así es. y hacía milagros y prodigios, no se ponía a ministrar, no se ponía a caer la rama seca, ahora recibe. Y los también las cocotazos que le quieren enseñanzas pegar. que el que está predicando o el que está dando esa enseñanza, a veces siento que le exige. Habla lengua. Y de tanto tú decime a mí, yo de, rácata, parácata. Quema la rama seca. Ya entonces yo comienzo a salir con vainas raras. Tú no sabes que yo en un tiempo hasta practicaba eso. Me ponía en ese cuento. Aleluya, 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 Yo no, o sea, aleluya, aleluya. te estoy hablando que 15, 20 años atrás. Imagínate tú, practicaba. Porque yo tuve un encuentro, fue un encuentro eso de los que organizan una iglesia y quería vivir eso, esa experiencia. Fui nada más. Y después que salí de ahí, pues iba a la iglesia normalmente, tratan los servicios, Sí. aprendiendo nada más, como que poniendo a prueba cosas y practicando ciertas cosas.
Y de tanto verlos a ellos, yo quiero hacer lo que hacen ellos. Mira que a mí no me tocó ningún espíritu. Y yo lo estaba anhelando. Porque quería hacer, en pocas palabras, para ver qué se sentía eso, cuál es la diferencia. Claro. Hasta que un día un señor comenzó a explicar, y eso lo escuchaste en una prédica hace poco. Un señor comenzó a explicar, no, tú puedes ir, es que tú tienes como de intentarlo. Ya comienza como a practicar. ¿Qué? Y comencé yo ¿cómo es? Yo decía calabaza. ¿Qué? Catástrofes, ¿cómo es? Ajá, cacatá, ¿ves? Calabaza, 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 calabazaba. Esa calabazaba era el que más escuchaba yo en la iglesia donde iba. Calabazaba, alabazaba. Y comencé yo, calabazaba. Ya por ahí un predicador yo le escuché hasta que supuestamente yo estaba hablando lengua. Me dejo yo de hablar de esa vaina la semana. Yo dije, no, esta vaina no. Ya yo dije, no. El Jerry hablando lengua. Ahí va la calabaza. Sí. Son experiencias que supuestamente uno tiene que vivir. Yo he experimentado el Espíritu Santo en mi vida de otra manera, de otra forma. O sea, Y yo siento que me toca, me conecta. Es más, yo me voy en llanto, yo rompo en llanto. que es muy diferente. Y a veces las siento que me voy al manifestaciones. piso, ¿sabes? Como que no sé qué me pasa, hay algo que me está... Claro. Pero tú, o sea, si tú me notaras a mí, yo nunca me han visto, pero si tú me notaras a mí, o sea, yo siento que como que se está uno como que encogiendo y voy al piso y lágrimas. Es que mira, mírate aquí. ¿Quién era Juan el Bautista? El que estaba preparando el camino. Era el profeta en ese momento. Y él no hablaba lengua. Así. Él no hacía milagros. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Es que la manifestación del Espíritu... O sea, en este caso, en el Pentecostés, en los pentecostales, perdón, yo me hacía la pregunta, le toqué ese tema porque una anciana, bueno, una anciana porque es mayor que yo ya, todo el que pasa mi edad ya es un anciano, o sea, usted. Entonces, ¿Qué? ella me dice, no, yo le pregunté, ay, ¿usted qué función tiene? No, todavía no tengo función. Y yo le decía, niña, si tú llevas, ¿qué? 20 años en el Evangelio, ahí me está enseñando esos caminos también. Claro. No, y yo digo, ay, ¿por qué? No, porque yo no hablo lengua y ella en la iglesia, para yo poder servir, hacer algo en el altar. Era tengo que pentecostal. hablar, sí. Tengo que hablar, Ese es el problema. Tengo que hablar en lengua. Te Y lo yo, exigen. ajá, y yo le dije, ajá, entonces, ¿y si tú fueras muda? O sea, tú- La que habla con los marcianos. Ella habla lengua entonces también. Sí, ella habla de la lengua. Y ese es intérprete porque hasta te traduce. Pero entonces, La loca esa. yo dije, ay, y entonces los mudos, ¿qué? ¿No se van a salvar? Entonces, ¿No le Ay, van a hablan servir a lengua, Dios? pues, ellos también hablan lengua. Atravesada, pero la hablan. El espíritu de mudo, ¿qué? ese es el espíritu del mudo. Un pentecostal no salió con el espíritu del ñato. El espíritu Un pentecostal. el ángel ñato que está aquí me está revelando. Y que el A ángel ñato. mañeño. Entonces, o sea, se inventan unos cuentos de que, o sea, yo no, como digo, no te voy a criticar el que tú hables lengua, pero yo analizo, y a mí me gusta analizar feo. Claro, claro. No me estoy burlando ni nada, sino que lo analizo. Yo, papi, yo no sé si lo que estás viviendo es real, pero Es que tú a lo más de uno sientes. no lo estás a más de uno no lo convences. Es que tú sientes cuando... Y he cuando visto es gente verdad. hablando lengua que yo, como dices tú, no sé si el espíritu se está conectando con eso, pero esa persona yo digo, epa, esta me convence de lo que está haciendo. Claro. Mira Tú que sientes no es que no crea, Pero sino tú que sientes. hay un montón de gente que en pocas palabras, y si no le gusta un montón, pues se ponen de payaso. Claro, es que eso... En danza, en lengua y en un montón de vainas. Mira, a mí me ha tocado el Espíritu Santo y en la iglesia, aquí en la iglesia, creo que fueron nada más 2 veces que dancé, en el sentido de que, o sea, la primera vez, la primera experiencia, dancé, pero no brinqué ni nada, sino que me quedé quietecito. Ya que yo danzo aquí en el altar, como muchos lo ven ahí por la página o aquí, es muy diferente. Claro. Porque cuando David estaba danzando, cuando el arca venía, él no lo estaba haciendo en el espíritu, él estaba danzando, Epa, ese glorificando a Dios. Ese Que es otra. muy distinto danzar en el Mira, espíritu. esa parte a mí me Ya. agrada. Esa parte porque en ti, y no sé en cuántos más por ahí he visto,
la señora, una delgadita. Sí, ese cuál es. También. A mí me gusta verlos ustedes en ese cuento. Porque, o sea, lo veo como pasión, como que Claro, me está gustando el estar aquí o Me- lo que me- estoy me go- haciendo. O sea, uno se goza en la alabanza y Epa, uno gozándose. glorifica a Dios. O sea, Te estás si yo lo hacía en gozando. el mundo, ahora que no lo haga para Dios. Exacto. Ah. Ahí yo lo estoy viendo que tú te estás gozando. Pero ya ese es Y- como más carnal, porque eso, tú lo estás haciendo por una Exacto. emoción, porque algo te está impulsando. Pero No es siento que estoy te haciendo estás en el gozando y no te puedo juzgar porque tú no me estás danzando como supuestamente estás en el espíritu. No, Eso. yo sé que ayer eres tú y que al vete yo digo, me gusta lo que está Claro, haciendo se está porque gozando se lo la está gente. gozando. Es muy distinto. Ya entonces al ver otro que está, que yo no sé si le va a dar parálisis cerebral de medio cuerpo o qué. Eso. Ya no sé yo de estos manes que ella, no sé. O sea, como te digo, hay unos que veo y epa, sí siento que sí lo están haciendo ya. Como que no, esto se ve más en serio que aquel que yo estaba viendo que no, este no me vende, no me transmite nada bueno. Entonces, Tremendo. mira lo que acontece en este punto. Los pentecostales, ellos dicen que esa es la iglesia de Cristo, pero viendo la historia de dónde proviene y de lo que están enseñando, pues prácticamente se está saliendo del orden que Cristo estaba enseñando. Y de hecho, yo he visto muchas personas que nacieron en los pentecostales, se criaron en los pentecostales, pero un cierto periodo de tiempo y ellos dicen que se salieron de esa religión y volvieron a otra religión. O sea, es ahí donde yo me digo, o sea, hay tantas religiones, pero cuando les mencionas una, como decíamos anteriormente, algo diferente, ahí me cambio. Entonces, ¿qué Ey, hacías no. tú allá? Es Y correcto. esto también, ve, los pentecostales tienen esta vaina, esto tiene que ir hasta aquí, el broche. Sí. Al cabo. Yo te digo una Quita una vaina, corbata. te quitas este solo botoncito y ya estás en pecado. Entonces yo digo, ¿y de qué te sirve todo eso si tú cuando pasas a una muchacha de verdad que tiene tronco de cuerpo físicamente bonita? ¿De qué te sirve todo eso cuando tú miras, o sea, eso que está hasta aquí? Son tan sinvergüenza y dicen que, mira el diablo tentándome. Y yo la quedo viendo, pecador, te vas para el ¿no? infierno. Y yo ¿sabes me- qué he notado? De encima de ese saco tienen una camisa y encima de la camisa tienen un suéter y encima del suéter tienen una... O sea, tienen un montón Una de cuentas. chaqueta. Van 4 cosas puestas ahí. La camisilla, Yo no una te camisa manga corta. Yo con razón, es que a una veces manga algunos están larga hasta y el delgados. saco. Están hasta delgados con ese sauna que tienen ahí. Yo escuchaba acerca de este predicador muy famoso, Dante Hebel, y él decía pues en sus prédicas que hablaba acerca de la santidad, y él decía, pues, o sea, que nosotros somos pecadores donde quiera que vayamos, Claro, la donde Biblia quiera lo que dice, fuéramos, aun si tú te encierras en una cueva y no quieres salir de allí, seguimos siendo pecadores. Claro. Porque no solamente con nuestra vista, con nuestros pensamientos, nuestras actitudes, de muchas formas nosotros Todo, pecamos todo. contra Dios. Y él Me gusta decía, y no y él gusta. pedía, le decía a un predicador a él, yo soy muy, yo tengo la santidad encima, porque yo, Quema o la sea, rama seca. quema la rama seca, Rambo saca la bazooka, Ahí o sea, yo está. soy una persona que yo no peco, y él No, dice mira. que en medio de la charla, dice que pasó una muchacha muy bonita, como lo que usted dice, y él de repente, o sea, Se desvió la mirada. se desvió de la mirada y cuando volteó por completo y otra vez volvió, dice que ya se le había partido hasta el tema donde había quedado. Y él le Ay, preguntó, ay, ¿y dónde quedamos? O sea, hablaba tanto de santidad y la forma en cómo hizo las cosas, pues no lo llevó realmente a la santidad. Entonces, no se trata tanto de que yo soy santo, no. Nadie es santo. Dice la palabra de Dios que ninguno aquí es Ninguno. merecedor de llamarse santo. Pero nadie lo entiende. Ninguno. O sea, Nadie, no los hay más ninguno. religiosos no lo entienden. Y no lo entiende. Y ese, como vuelvo y digo, la parte que nunca me ha agradado. O sea, tú no tienes una pistola en la mano y está apuntando a nadie. Es Tú correcto. hiciste, y porque tú también no haces así. Exacto. Por eso Jesús dice, pero ¿por qué miras la paja que está en tu hermano No ves la viga. y no ves la viga grande que tú tienes en tu ojo? Pasa Por algo. eso mismo, porque los fariseos y los sacerdotes señalaban a los demás, como cuando trajeron a la mujer que estaba en el adulterio.
Y él le dijo, ¿qué le dijo él? El que esté libre de pecado, Lance la primera que lance piedra. la primera piedra. Mira que cuando, como tú dices, ellos señalan, Así. mas no han tenido de tanta santidad y tanta revelación Sí. y tanta unción que ellos carguen y sabiduría. Mm, No se dan cuenta que cuando están señalando a ellos, hay 3 dedos que los señalan a ellos acá. así es. Y es ahí donde Jesús dice, para que miran la paja si hay una viga delante de ti. Así es. O sea, vemos que, o sea, hay cosas en el pentecostal que no son como que acordes o no van acorde a las escrituras. Así es. 1, 2, hay cosas buenas como que la búsqueda que tienen constante con el Espíritu Santo. No es malo. Buscar al manes- Espíritu Santo no es malo. Al contrario, tenemos que buscarlo porque Él tiene que ser nuestro amigo Y ellos estudian en todo bastante. momento. Esos Pero manes son- el problema es de quererte obligarte Mm, a que tú hables lengua. claro. Entonces yo le hago la pregunta, entonces si tú fueras mudo, Mm. entonces tú no le vas a servir a Dios. Pero de hecho Jesús no habló en lengua. Pedro no habló, disculpa, muchos profetas no hablaron en lengua en los tiempos de No, antes. es que el Espíritu Santo se manifiesta, como dices tú anteriormente, De diferentes de formas. diferentes formas. Y Juan el Bautista es uno de esos ejemplos. Claro. Él no hablaba lengua, no hacía a mí me milagros han y estaba señalado lleno del Espíritu por Santo. eso. A mí me han señalado porque ni me ven danzando ni me ven hablando lengua. Pues. Me han señalado por eso. Y porque anda con los ojos abiertos. Pues está bien. Los van a apoyar más bien, man. No quiere cerrar los ojos. Lo que, bueno, tú tuviste la experiencia de ser tocado por el Espíritu Santo. No danzaste ni nada de ese tipo de cosas, pero sentiste algo, ¿cierto? Claro. Yo lo sentí de esta manera y era que, o sea, a mí una predicadora me dijo, el Espíritu Santo te va a tocar. Y al momento de que ella dijo eso, el Espíritu Santo me tocó. ¿De qué forma? Comencé, o sea, las lágrimas se me salían totalmente solas. Epa. Y comencé a llorar. Y todo el día pasé llorando. Porque Ahí la, está. y la predicadora dijo, vas a pasar todo el día llorando. Ahora, eso es una forma de que el Espíritu Santo me tocó a mí. La misma forma que me toca a mí no te tiene que tocar No, a ti. porque son diferentes formas de trabajar en la persona, porque somos distintos. Es correcto. La misma forma que me toca a mí no la toca No, a ustedes. toca. Porque pero a en la usted- misma iglesia donde nos encontramos a veces señalan eso. Sí, claro, eso es en todos ¿Qué lados. tal que hermano. toque el Espíritu Santo ayer y se lleva el poke cable por Y hasta eso tampoco lo veo de Dios. ¿Cómo te tocó el Espíritu Santo y vas dando tu trompada? Te tocó el espíritu de un diablo más bien. Mira, a ver qué espíritu te tocó más bien. No, y eso también lo he escuchado. O sea, el habla lengua no solo es el Espíritu Santo. También hay espíritu... Sí, claro. Por eso es ahí donde yo te estaba dando a explicar eso. Se me que se ponga en serio lo que se pone a hablar esa vaina. No, el discernimiento de espíritu. Y de hecho, o sea, uno escucha tantas lenguas en una iglesia y tú te aprendes esas lenguas porque Sí. son tan repetitivas. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado muchas personas y he escuchado muchas personas hablar en lengua y ya me sé hasta la lengua que ella dice. Por ejemplo, de tanto escuchar a una hermana donde yo venía antes, en una iglesia donde yo asistía, ella decía esta frase: Irra balasaya, irra la vaqueisa. Irra la basaya, irra la vaqueisa. Eso era lo único que decía. Full también. Y yo En decía, distintas iglesias. o sea, Bueno, antes de ser y cristiano. yo, a pesar de que yo me sé esa lengua y muchas otras, yo no me pongo con ese show de No, hablar en porque ya lengua. tú- Y si yo no sé hablar en lengua, ¿yo para qué me voy a poner con esa? Para que el hombre me vea que hablo lengua y Es así me correcto. pueda poner a participar. ¿Quién Exacto. dijo eso? Bueno, y esta religión, los pentecostales, tienen muchas ramas que se dividen en muchos factores. Sí, lo está tocando. Y ese es el espíritu de Débora, amigo. Así que ahora no. Van a ser así. Sí, sí. ¿Lo sentiste? Siéntate. Siento fuego. Yo siento fuego. La calor que hace. Estos pentecostales tienen muchas ramas, pero también le dicen los Jesús solos, por lo que tú comentabas acerca de Pedro. Y tienen una de las más grandes iglesias que se llama IPUC, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo. Sí, sé cuál es. Esas personas que llevan una multitud tan grande
Y hay unas prédicas que me gustan, sí, son chéveres, son muy edificantes, como hay otras que no. Pero a mí lo que me confunde es que hay veces que veo pentecostales que hablan de una cosa en particular, pero hay otros pentecostales que hablan otra cosa aparte. O sea, es como si se contradijeran. ¿En qué ellos mismos sentido? se dan Porque hay varias ramas, ¿cierto? Como usted decía, hay varias ramas, hay varios factores. Y más que todo, las personas que le dicen los Jesús solos son una rama y los pentecostales son otra rama. Pero de esos mismos pentecostales. Los rabacucos también son otra rama. Porque los yo he visto rabacucos. dándose palo un pentecostal O sea, con otro. Es correcto. Entonces, o sea, las personas se descarriado. confunden. Las personas se confunden en estas ramas acerca de la religión. Los pentecostales, los cristianos, los testigos de Jehová y un sinnúmero de religiones que hoy en día se ven. Y las personas se preguntarán cuál es la iglesia verdadera o cuál es la religión verdadera. Porque hay muchas personas que están tan confundidas que se salen del evangelio. Y hay personas que, o sea, exageran el hablar en lenguas y también se salen del evangelio. Entonces, no se trata tanto de todo este tipo de cosas como si tú hablas en lengua, tú vas a ser salvo. Están O equivocados. si tú crees en Jehová, tú vas a ser salvo. O si tú le adoras a esta imagen, tú vas a ser salvo. O si Está tremendo. tú eres el más santo, si te mantienes santo, tú vas a ser salvo. El próximo tema, creo que deberíamos dar una respuesta Claro. acerca de cuál es la religión Y clara. verdadera. Y este tema pentecostal es muy, muy, muy bueno, que tiene muchos factores y muchas cosas por recortar, pero eso sería para las personas, si las personas quieren que esto se vuelva una segunda parte de la religión verdadera, Claro. según cada iglesia católica, si quieren una segunda parte de cada uno, o de las personas que quieran una segunda parte, pongan en los comentarios, yo quiero una segunda parte de tal religión, yo quiero que tú comentes, que tú compartas. Y el próximo tema, vamos a hablar acerca de qué. Pues eso lo puedes ver Ay, ay, en ay. el próximo tema que está muy pronto a salir, así que no te lo puedes perder. Después de este tema, no te puedes perder el próximo. Y allí daremos la respuesta en nuestra opinión acerca de cuál es la verdadera religión, porque Ok. esto es algo que está revolucionando hoy mismo las redes sociales por donde quiera. Claro, claro. Por donde quiera que ustedes vayan, esto es realmente una revolución, porque hay personas que piensan de diferentes maneras, hacen cosas de diferentes maneras, y las personas quieren saber la verdad acerca de cuál es la religión verdadera, dónde realmente me puedo congregar, dónde me tengo que congregar, dónde tengo que ir, qué tengo que hacer para ser salvo. Y el próximo tema daremos la respuesta acerca de eso, así que no te puedes perder esto, que esto es JCJ Podcast, y el próximo tema estará totalmente ferviente, no te lo puedes perder. Bendiciones para todos ustedes.